Bueno, muy buenas noches, gracias. Entonces empezamos. In nomine Patris, Filii, Spiritui Sancto. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defende nos in proelio contra nequitiam et insidias diaboli est presidium, impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis Satana maliosque spiritus malignos, cuia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtudem infernum detrude. Amén. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Bien, vamos a empezar la continuación de estos programas sobre la última batalla espiritual con el tema del santo sacrificio de la misa. Antes que todo, quiero hacer una nota de que no estoy haciendo proselitismo por nada, no estoy promoviendo una ideología, tampoco estoy promoviendo un recuerdo del pasado que tanto añoro. No, ya que, como ustedes, yo también nací en una época convulsiva, justamente cuando daba iguinicio el Concilio Vaticano II. Mi madre me ha contado que me bautizó en el rito de siempre de la misa, apenas un par de meses después de nacido. Tengo esa gracia de haber sido bautizado en la misa de siempre, pero luego ya en la vida joven y adulta nunca más tuve contacto con la misa, tal como la Iglesia la ha celebrado desde los apóstoles, así que mi único referente era el Novus Ordo, al igual que muchos de ustedes. Así que lo que estoy tratando de hacer con esta serie de videos es prepararles, si es que puedo, con esta ayuda, para que conozcamos una realidad que se nos ha ocultado, se nos ha engañado, y lo más triste es que se nos ha robado este gran misterio de nuestra fe sobre la redención de Cristo, la instauración de la Santa Misa y, obviamente, que la hemos venido haciendo desde el tiempo apostólico. Pero es parte de todo este plan para acabar con la Iglesia Católica y prácticamente pues llevar nuestras almas, si se pudiera, al infierno. De ahí la terrible, si no noticia, sino aviso que nos da el libro del Apocalipsis, que si no despabilamos, si no conocemos nuestra fe, la tradición de la Iglesia, el magisterio y la Sagrada Escritura, podemos ser de la gran mayoría que se irá con el anticristo. Bien, entonces, el objetivo era la destrucción de la misa. Y estamos tomando como referencia el libro Semper Fidelis del apostolado San Vicente Ferrer. Yo les aconsejo comprar ese libro, no tiene desperdicio. Pero volvamos a la fuente del Padre amado de Cristo, Burguera. Nos dice que si de la Eucaristía, considerada como sacramento, pasamos a ocuparnos de la misma como sacrificio, notamos que la Santa Misa es la única y verdadera oblación. Esta, en general, es necesaria, ya que el hombre formado por Dios debe reconocer a este Señor como creador suyo. Debe rendirle gracia convenientemente porque ha recibido de su mano bienhechora beneficios inmensos. Debe solicitar perdón de las faltas que comete y finalmente debe pedir auxilios de lo alto a fin de alimentar su vida espiritual y conservarse tranquilamente en lo temporal. Para llevar a cabo con perfección todas estas imprescindibles necesidades, precisa un medio apto que, llegando hasta el trono del Altísimo, pueda hacerse lugar entre él con objeto de que despache satisfactoriamente las peticiones del hombre. No hay duda que este medio apto y agradable a su majestad divina es la Santa Misa instituida por Jesucristo, Señor nuestro, la noche de la cena.
medio que además es único para conseguir los fines indicados, puesto que ni los sacrificios de los paganos, por ser impuros, ni los sacrificios de los hebreos, por ser imperfectos, pudieron complacer al Altísimo. El sacrificio en general puede ser, recuerden, latreutíco, o que se ofrece solo a Dios; eucarístico, si se ofrece con el fin de darle gracias; impetratorio, si por alcanzar mercedes; y propiciatorio, si por obtener la remisión de los pecados. La Santa Misa reúne todos estos fines altísimos y soberanos, siendo solo por esto, el más aceptable de todos los sacrificios. Como latréutico, no se complacerá hasta la satisfacción el Eterno de ver presentados el cuerpo y la sangre de aquel con quien Él tiene sus más grandes complacencias. Como eucarístico, ¿habrá algún ser mejor que Jesucristo pueda retribuir colmadas gracias al Padre por los favores recibidos? Como impetratorio, ¿quién como el Salvador en cuyo obsequio todas las cosas han sido hechas por alcanzar mejores gracias del Altísimo? Como propiciatorio, la virtud de este sacrificio es aplicable por los pecados que cada día cometemos. En efecto, celebrado con el sentimiento de una verdadera fe, de un temor saludable, de una humilde reverencia y de un arrepentimiento sincero, atrae sobre nosotros las miradas del Dios compasivo. Alcánzanos el don de la verdadera contrición y la gracia de la confesión con todos sus requisitos, preparándonos y asegurándonos, en cierto modo, el perdón de los pecados. Por las almas benditas que en el purgatorio gimen, es la Santa Misa expiatoria de sus atroces penas, en la medida del beneplácito divino. Inmensos bienes que son otorgados por el adorable sacrificio precisamente por ser conmemoración del sacrificio cruento de la cruz y su exacta reproducción. Su esencia estriba en el acto de la consagración sacramental exclusivamente, porque esta es la sola acción que el sacerdote practica en nombre de Jesucristo, ya que las demás partes de la misa reconocen un origen apostólico o eclesiástico. Bien, hasta aquí lo que ha dicho el Padre Amado de Cristo. Vamos a seguir ahora con el Padre Juan Ferreres, ambos eminentes sacerdotes valencianos. Él nos dice: el incruento, esto es, sin derramamiento de sangre, sacrificio de la misa, es enteramente el mismo que el cruento sacrificio de la cruz. No solo porque se ofrece la misma víctima, sino también porque la razón formal del sacrificio es la misma, a saber, el reconocimiento del supremo dominio que Dios tiene en la vida y en la muerte. Por tanto, el sacrificio del altar difiere del sacrificio de la cruz no esencialmente, sino tan solo accidentalmente. Esto es, por el modo de ofrecerse. Primero, porque en el sacrificio de la cruz la muerte fue real. En esta es mística. Aquel lo ofreció el Redentor por sí mismo en el ara de la cruz. Empero éste lo ofrece mediante el ministerio de los sacerdotes. Tercero, aquel fue meritorio, porque en él se pagó el precio de nuestra redención. Por este empero se aplican los méritos de Cristo. No es un nuevo sacrificio la misa, sino una como continuación del sacrificio de la cruz. De aquí vamos a mirar históricamente, místicamente, porque, claro, la Santísima Virgen María nos ha advertido, varios místicos, varios santos, de cómo tenía el demonio, con sus secuaces, que destruir la Santa Misa, el centro de nuestra fe, la vida del mundo. Así entramos a la destrucción. Como acabamos de escuchar, esencialmente el sacrificio de la misa es el mismo sacrificio de la cruz. Cristo se hizo por nosotros obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Por lo que Dios le exaltó y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Esto es insoportable para Satanás. Por eso, indujo a los herejes a ver el Vía Crucis, la pasión y la crucifixión, con desprecio o como un fracaso,
como lo dijera Jorge Mario Bergoglio. Y todo lo que exprese su sufrimiento y sacrificio es relegado. De ahí la tendencia herética de representar a Cristo sin la cruz. Presentan un Cristo volador y sin los estigmas de la pasión y o crucifixión. O si al caso en algunas parroquias está en la cruz, lo representan sin los signos sufrientes como el Cristo resucitado únicamente. Y yo conozco en un pueblo de Ecuador, en Santo Domingo, que antes era de los Colorados y ahora lo llaman Santo Domingo de los Áchilas, hay una iglesia muy popular donde colocaron en un crucifijo a Cristo con la vestimenta y el disfraz de estos indígenas. Bueno, yo creo que tras estas charlas sobre la última batalla espiritual, mi fin es que se comprenda más la obsesión de Satanás por destruir el santo sacrificio de la misa, pues aniquilándolo se aniquila el catolicismo y con ello la salvación de las almas. Y no mucha gente se da cuenta, casi nadie. Ahora bien, para eliminar el sacrificio de la misa hay que suprimir el acto de la consagración sacramental, que es donde estriba su esencia. Es decir, no hay sacrificio sin transubstanciación, en virtud de la cual las especies del pan y del vino se transforman sustancial y realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, ofrecidos sacrificialmente al Padre Eterno. Con otras palabras, si hay transubstanciación, hay sacrificio. Pero no permitamos caer en esa errónea afirmación que muchos dicen, o pulula por ahí, de que con tal de que el sacerdote diga las palabras de la consagración, hay consagración. No es así. La manera de asegurarse que no haya sacrificio es evitando que haya transubstanciación, obviamente. Pero para evitar la transubstanciación hay que suprimir o alterar el sagrado canon, que es el corazón de la misa, y por el cual tiene lugar la transubstanciación y el sacrificio de Cristo. Siempre obviamente que se cumplan también el resto de requisitos para la válida confección de los sacramentos, como vimos la semana anterior. Así, alterando el sagrado canon, se evita la transubstanciación y el sacrificio de la misa, y con ello cae todo como un castillo de naipes, y similarmente las almas caen al abismo infernal. Por eso, el cristocéntrico Lutero no soportaba la Santa Misa católica y se obstinaba tanto contra ella que decía, parece que le escuchamos hasta el día de hoy, cuando hayamos aniquilado la misa, habremos aniquilado el papado, es decir, el catolicismo, en su totalidad. Y que, como ya vimos anteriormente, coincide con lo que los masones rosacruces quieren y tienen esta misma obsesión. Un rosacruz dijo, la tarea del caballero rosacruz es la de eliminar el sacrificio de Cristo en la cruz de la faz de la tierra. Esto es, usando la palabra de Lutero, derrumbar esa abominación que es la misa de los papas y con ella también el papado. Con el término papado se refieren al catolicismo, es decir, Iglesia y fe católica. Y con la expresión misa de los papas se refieren a la Santa Misa Romana de tradición apostólica, conocida actualmente como misa tradicional o misa tridentina, procedente no del Concilio de Trento, sino de la tradición apostólica de San Pedro, tal como reconoce San Pío V en su bula Quo Primum, al restituir el venerable misal romano conforme a la pristina regla y rito de los santos padres, decretando el uso de este tradicional rito romano para toda la cristiandad y para siempre. Esta Santa Misa romana de tradición apostólica es odiada por Satanás y sus secuaces, los apóstatas y herejes, por muchos motivos, pero aquí destacaremos solo dos. Primer motivo, porque como ya hemos dicho, Cristo se hace substancial y realmente presente en este santo sacrificio del altar.
Y por esta magnitud infinita de este sacrificio inmolativo de la misa es también al mismo tiempo un sacrificio de alabanza, de acción de gracias, de propiciación, es decir, reparación, expiación y conciliación, y de impetración, es decir, de petición. Por el contrario, los protestantes, herejes, blasfemos y apóstatas no soportan que haya una acción inmolativa, es decir, sacrificial de Cristo en la Santa Misa, y por tanto tampoco su presencia real en el Santísimo Sacramento. De hecho, en su nueva concepción herética de la misa, Lutero decía: la misa no es un sacrificio. Llamad la bendición eucarística, la mesa del Señor, la cena del Señor, la memoria del Señor o cualquier cosa que gustéis, con tal de que no la ensuciéis con el nombre de un sacrificio o acción inmolativa. Efectivamente, en las nuevas liturgias reformadas, para expulsar la presencia real de Cristo y su sacrificio, cambiaron el ofertorio y el sagrado canon de la misa. Y obviamente el 87% de las oraciones que está en el ordo romanos no están ya en el Novus Ordo. Como nos comentaban, recuerde, al profesor que traje al canal, donde nos explicaba en síntesis las tremendas cosas que hicieron y que sacaron el 87% de la misa católica del Novus Ordo. Pero ahora me refiero solo al ofertorio. En el ofertorio es donde el sacrificio es preparado y dirigido a su finalidad concreta en la misa tradicional. Esencialmente, las oraciones del ofertorio anticipan la consagración y hacen inequívocamente clara la naturaleza sacrificial del resto de la misa. En la primera oración del ofertorio tradicional, el sacerdote dice: recibe, oh Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, esta inmaculada hostia que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a ti, Dios mío, vivo y verdadero por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias, y por todos los circunstantes, y también por todos los fieles cristianos vivos y difuntos, para que a mí y a ellos nos aproveche para la salvación en la vida eterna. Amén. Hasta ahí la oración que hace el sacerdote. Sin duda alguna, esta oración expresa lo que se ofrece en la misa: la víctima inmaculada, la hostia inmaculada. Además, se explicita la naturaleza propiciatoria y reparadora de la misa, ya que se ofrece por nuestros pecados. Nos recuerda que la misa se ofrece por los vivos y por los muertos. Y por último, queda bien claro que es el sacerdote quien ofrece el sacrificio como un mediador entre el hombre y Dios. Doctrinalmente hablando, es decir, hablando católicamente, esta oración es de una perfección y precisión sublime. Por el contrario, a los herejes les horroriza. De ahí que supriman todo el ofertorio y su lugar ahora sea ocupado por una serie de oraciones de presentación de los dones. Y yo he visto, madre mía, en varios países que presentan gallinas, huevos, aguacates, tomates, piñas, naranjas, todo, y llenan el altar. Y en esta oración de presentación de los dones, en las que ya no se ofrece la víctima inmaculada para el sacrificio. Así, ya no se requiere un sacrificador y mediador, ni explicitar por qué y para qué de un sacrificio que ha sido eliminado de la misa. En el contexto actual litúrgico protestantizado, a veces también aparece el término sacrificio, dependiendo del dirigente o el presidente más bien de turno. Pero entendido no en el sentido inmolativo de Cristo, junto con los otros 4 tipos de sacrificio que he mencionado al inicio, sino tan solo como sacrificio eucarístico, es decir, de acción de gracias, o sacrificio de alabanza. Esta concepción reducida del sacrificio es condenada por el Sacrosanto Concilio de Trento, conllevando incluso la pena de excomunión a quien la tuviere.
Necesariamente, los nuevos y modernizados protestantes católicos también tuvieron que suprimir el sagrado canon romano, al cual la Iglesia se refiere con estas preciosas palabras, abro comillas, y siendo conveniente que las cosas santas se traten santamente, y como este sacrificio es el más santo de todos, a fin de que ofreciese y se recibiese digna y reverentemente, estableció la Iglesia Católica muchos siglos ha el sagrado canon, tan exento de todo error, que nada hay en él que no respire en sumo grado cierta santidad y piedad, y eleve a Dios las almas de los que le ofrecen. Porque este canon consta de las mismas palabras del Señor y de las tradiciones de los apóstoles, como también de piadosas disposiciones de santos pontífices. Hasta ahí la introducción del canon, ¿no? Inspirado por Satanás, Lutero lo tenía muy claro. Todo colapsará por necesidad cuando se colapse su sacrílega y abominable misa, decía. Pero al contrario, inspirado por Dios, San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, decía: el diablo siempre ha intentado, por medio de los herejes, privar al mundo de la misa, haciéndoles precursores del anticristo, quien antes de nada intentará abolir y abolirá efectivamente el santo sacrificio del altar, como castigo por los pecados de los hombres, según la predicción de Daniel. Y claro, menciona al profeta Daniel, que dice: y se hizo fuerza contra el sacrificio perpetuo por los pecados, y será echada por tierra la verdad. El profeta Daniel, capítulo 8, versículo 12. Pero una pregunta viene a mente. ¿Cómo hacen los herejes para suprimir el sagrado canon y cambiar la misa, y en definitiva para suplantar la fe católica por su nuevo cristianismo y su nueva misa? Pues con gran astucia, al modo de la serpiente, que es más astuta que todos, y con gran cinismo y falsedad, a la manera del padre de la mentira. Lutero consideraba la mentira como un recurso más para cualquier cosa. Cuando se descubrió que había animado al landgrave Felipe de Hesse a casarse en bigamia, le instó a que lo negara categóricamente, diciéndole: ¿qué daño puede haber en que para un bien superior de todos y de la Iglesia cristiana, es decir, la luterana, se diga una mentira por grande que sea? Por esto, razón le sobraba al duque Jorge de Sajonia cuando llamaba a Lutero el más frío mentiroso que jamás conoció. Nos vemos entonces obligados a decir y escribir que este fraile apóstata nos miente, decía, en la cara como un condenado infame, deshonesto y perjuro. Esto nos recuerda de alguna manera el procedimiento con que se impuso la reforma en el Concilio Vaticano II en aquellos tiempos. Y es que a pesar de las graves deficiencias morales, el pueblo estaba menos corrompido que sus dirigentes temporales y espirituales. La gente quería permanecer fiel a la religión tradicional, y un cambio brusco hubiera provocado anticuerpos. Astutamente se graduaron las novedades en la doctrina y en el culto, de manera que pasaran inadvertidamente, y así el pueblo fuera separándose de la fe católica sin percatarse de ello. Lutero escribía en 1545 lo siguiente, abro comillas: como entonces, poco después de su apostasía, nuestra doctrina era nueva y escandalizaba a las masas en el mundo entero, tuve, dice, que avanzar con precaución. A causa de los débiles dejé muchos puntos de lado, cosa que no he hecho después. Hasta ahí lo que dijo. Su compañero Melanchthon decía: como la gente tenía tal apego por la misa que parece que nada pudiera arrancarla de los corazones, optó por conservarla en lo exterior,
Viendo que el ritual litúrgico que habían implantado sus seguidores Karlstad y Zwinglio había generado escándalos y protestas, Lutero entendió que era necesario proceder con mayor cautela. En verdad, ambos se habían pasado de revoluciones. Karlstad, que sería por un tiempo en ausencia de Lutero, el caudillo de la revolución religiosa en Wittenberg, se adelantó a celebrar la misa en alemán, sin ornamentos litúrgicos, lo hacía vestido de civil, suprimiendo el canon y la elevación, y repartía la comunión bajo las dos especies, estableciendo que los fieles tomaran con sus propias manos la hostia y el cáliz, para demostrar que entre sacerdotes y laicos no había ninguna diferencia sustancial. Y es lo mismo que nos repiten, al menos a mí me han repetido hasta el cansancio, sacerdotes formadores de laicos, que no hay ninguna diferencia entre el sacerdote y el laico. Lo de la misa, me dijo un sacerdote, es accidental. No les juzgo. Sé que son víctimas muchos de los sacerdotes, porque tal vez tuvieron un llamado para servir a Dios, pero no sabían que entraron a la boca del lobo. Zwinglio, por su parte, junto con otros frailes apóstatas, poseídos de furor diabólico, sacaron del templo los altares, decapitaron las imágenes de los santos, de Cristo y de la Virgen, destruyeron las pinturas murales y prendieron fuego a los cuadros, a los crucifijos, etc. Y eso mismo hicieron los católicos. Me acuerdo estando de misión en un país, entré en una iglesia, pero tan moderna que pues daba clases a los modernistas. No tenía nada que ver con una iglesia católica. Y habían 2 sacerdotes hermanos. Y yo cuando fui a dar unas charlas allá, le pregunté al padre, digo, ¿qué pasó con la iglesia? Ah, me dijo, no sabes, hijo. Gracias al Concilio Vaticano II aprendimos a no ser heréticos. Tuvimos que sacar todas las imágenes, todos los crucifijos, porque no podíamos engañar al pueblo. Y yo preguntaba, incluso en qué parte de los documentos del concilio decía o dice que había que sacar a Cristo del centro del altar, que había que quitar la luz de cera que había siempre prendida cuando el Santísimo estaba en el lugar, en el centro del altar. ¿Cuándo se pidió que saquen los comulgatorios? ¿Cuándo se ha pedido que desbaraten los templos y que le pongan al Señor ahora en un cuarto abandonado, si es que lo ponen en un cuarto? Lutero pensaba llegar hasta donde habían llegado aquellos novadores, pero paso a paso. Desde un principio juzgó que había que eliminar el carácter sacrificial de la misa, quitando el canon o al menos cuando en él hiciera alusión al sacrificio. Pero para que la gente que iba a misa los domingos no advirtiera que se le estaba cambiando el rito, se hacía preciso conservar ciertas cosas accidentales y de menor importancia, como los ornamentos sacerdotales, la elevación de la hostia y el cáliz, la lengua latina en las plegarias. Incluso yo he estado en algunas mal llamadas misas, donde yo no veía por qué el sacerdote tenía que decir eso, pero decía que eso de lavarse las manos antes de la consagración era una barbaridad. Que eso antes la iglesia lo hacía es porque como en el ofertorio la gente llevaba gallinas, pavos, lo que sea, el sacerdote tenía que lavarse las manos. Yo no sé dónde este pobre sacerdote aprendió eso. ¿Y para qué lo dijo? ¿Para qué causa escándalo a la gente? Lutero decía, el sacerdote puede arreglarse muy bien de manera que el hombre del pueblo ignore siempre el cambio operado y pueda asistir a la misa sin encontrar nada que lo escandalice. Es lo que pasa el día de hoy. Y como lo pensó, lo llevó a la práctica, y así en 1523 tenía ya terminado un manual de rúbricas, o Formula Missae et Communionis,
donde solo se trata de la misa solemne y cantada ante el pueblo. La privada ya no existe más, abolida como estaba para siempre. Exteriormente, no había mucha diferencia con la misa tradicional. Se mantenían los ornamentos, se cantaba el introito, el Kyrie, el Gloria, la oración colecta, luego se leía la epístola y el evangelio. Se rezaba el credo, se predicaba. Pero enseguida señala el manual lo siguiente, abro comillas, hay que repudiar con abominación por su carácter sacrificial el ofertorio, la oblación y todo el canon. El pueblo no se daría cuenta, pues entonces todo ello se decía en voz baja. Mientras se canta el Sanctus y el Benedictus, tendrá lugar la elevación del pan y del cáliz con el rito observado hasta ahora, a fin de que los débiles en la fe no se ofendan con la innovación. Entonces, todo aparentemente sigue igual. En otro lugar explicaría Lutero, los sacerdotes saben el porqué de la supresión del canon. En cuanto a los seglares, es inútil hablarles de ello. Hasta ahí lo que dijo. El expediente era simple. Se mantenían las formas sensibles, abandonándose los dogmas fundamentales, de modo que los fieles, felices de que se aplauda y se baile, y de que se les conservara lo que ellos pensaban era la misa, se encontrasen protestantes sin saberlo. Solo después, cuando ya hubiesen digerido los cambios, se les daría la doctrina correspondiente, ayudándose también de los catecismos que escribía y de la música y el canto que componía, a semejanza de lo que en el siglo IV hizo Arrio, el patriarca de la herejía arriana. De esa manera, el santo sacrificio de la misa quedó deformado esencialmente, convirtiéndose en un convite o cena eucarística meramente conmemorativa de la última cena de nuestro Señor. Y obviamente con música hermosa protestante, ¿no? Como esa que dice, hay ángeles en este lugar, o hay otras igual bárbaras. Y la misma astucia usaría respecto a la Santísima Virgen María, como lo vamos a ver. Y lo estamos viviendo. Como estaba tan arraigada en los corazones de los católicos, lógicamente no podía Lutero arrancarla a la Santísima Virgen María de allí tan bruscamente y sin anestesia. Entonces la táctica fue dedicarle muchas cariñosas alabanzas, pero eso sí, expulsándola del culto y de su santa intercesión y mediación ante Dios en el cielo, al igual que sacaron a todos los demás santos. Así, muchos se quedarían embelesados por tan afectuosas alabanzas, creyendo que Lutero seguía la fe de siempre, pero la realidad era que subliminalmente les estaba despegando de la Santísima Virgen María. Como así ha sucedido generalmente desde entonces en el protestantismo y ahora, con mucha pena, en el catolicismo. Mucha pena y temblor y temor por lo que va a suceder, porque de Dios nadie se burla. Es la táctica hipnótica lo que hicieron, una sobreactuación de pantalla, mientras que la realidad factual se dirige en dirección contraria. Pero aunque se revistan con apariencias evangélicas piadosas, al final los reformadores se descubren por su obstinación en reformar, innovar, cambiar, reinterpretar, actualizar, adaptar, etc. No falla. Es la rebeldía de quienes, queriendo ser como dioses, se van haciendo la religión a su medida, en vez de esforzarse por conformarse a la medida de la salvífica religión, y ahora son propagadores de la religión a la medida del nuevo orden mundial. ¿Y qué es lo que hacen los herejes? Ahí vemos innovando a Lutero y demás secuaces suyos, pero con gran astucia. De cara a la gente, aparentemente mantienen la misa, entre comillas,
pero le cambian el sentido, dejando de ser el sacrificio de Cristo ofrecido en el altar al Padre Eterno a través del sacerdote para convertirse en la cena del Señor, en la cual la asamblea conmemora en una mesa, ya no altar, lo ocurrido en la última cena. Es decir, lo que celebran es un memorial de aquel momento. Ha desaparecido el sacrificio con la eliminación de la presencia real y sustancial de Cristo en el pan y el vino. ¿Pero cómo lo hicieron? Pues alterando uno de los tres requisitos imprescindibles para la válida confección de los sacramentos. Recordemos que Lutero había sido ordenado sacerdote, y lo mismo otros seguidores suyos. Eran sacerdotes que habían sido ordenados válidamente con un sacramento, el del orden, que es imborrable. Y aunque hubieran perdido la fe católica y fueran herejes y por tanto autoexcluidos de la Iglesia, siempre quedaría un resquicio para la confección válida de los sacramentos, siempre que mantuvieran la intención de la Iglesia usando sus prescripciones litúrgicas. Posteriormente ya se encargarían también de alterar o suprimir la ordenación sacerdotal. Pero de momento Lutero tenía ahí una generación de sacerdotes herejes, pero válidamente ordenados. Inviable era también en ese momento anular el segundo requisito para la confección válida de los sacramentos, la materia. En el caso de la Eucaristía, hubiera escandalizado demasiado, no como ahora, ¿no? Que se atrevieron incluso, y me imagino que lo están haciendo, a decir que en la masonía, en América Hispana, van a usar el pan de yuca para consagrar. Pero en ese entonces hubiera escandalizado demasiado usar para consagrar, por ejemplo, manzana y cerveza, en vez de pan y vino. Ahora ya no. Los católicos están tan felices con la iglesia que tienen o que creen tener, que cada innovación aplauden y festejan. Ahora sí la iglesia se ha abierto. Ahora sí no es retrógrada, dicen. Ante ese caso, como no era tiempo todavía de hacer lo que están haciendo ahora y colocar manzana y cerveza en vez de pan y vino, pues no quedaba más remedio que lograr la invalidación mediante la alteración del tercer requisito, es decir, la forma sacramental. Ordinariamente consta de las palabras usadas para significar la materia. Las palabras unidas al elemento forman el sacramento, recuerden. Lutero sabía muy bien cómo lograrlo. Él conocía de sobra qué teclas tocar y cómo tocarlas, como luego veremos. Pero antes tratemos de explicar bien esta cuestión tan crucial. Los componentes esenciales de los sacramentos forman parte de la tradición y no pueden ser cambiados por nada ni por nadie, ni siquiera por un concilio o por un papa. La Iglesia tiene prohibido cambiar o incluso tocar la materia o la forma de los sacramentos. La Iglesia solo tiene potestad para cambiar, quitar o añadir algunas ceremonias usadas en la administración de los sacramentos, dejando a salvo su substancia. Salva illorum, substancia, como dijo el Concilio de Trento. Esta substancia se vincula a su significado, es decir, al significado de las palabras empleadas en la forma sacramental, pues los sacramentos deben significar la gracia que ellos producen y producir la gracia que ellos significan. Esta significación, si bien debe darse en todo el rito esencial, es decir, en la materia y la forma, pertenece sin embargo principalmente a la forma, como quiera que la materia es por sí misma parte no determinada, que es determinada por aquella, nos dijo León XIII en la encíclica apostólica Cure, declarando la invalidez sacramental de los anglicanos, precisamente
por haber alterado el significado de la forma sacramental. Veamos rápidamente cómo lo explica Santo Tomás de Aquino. Y con esto vamos a terminar esta primera parte de la Santa Misa, que es imprescindible saberla para comprender en qué momento estamos de la última batalla espiritual. Bien, entonces Santo Tomás nos dice: acerca de las variaciones que se pueden verificar en la forma de los sacramentos, se deben tener en cuenta dos cosas. La primera depende de quien pronuncia las palabras, cuya intención, como se dirá después, es indispensable para que se realice el sacramento. Entonces hay una pausa, es decir, si ustedes ven que un sacerdote perdió la fe, etcétera, y se presenta mal vestido, ni siquiera yo presencié eso. O sea, para mí fue un llanto en el corazón cuando hace muchos años estuve en México, en Guadalajara, en una reunión con Cor Unum, con el dicasterio del Vaticano, donde fuimos todos los laicos representantes del trabajo de la doctrina social de la Iglesia en el mundo. Y ahí en un inmenso salón pude conocer a cantidad de sacerdotes. Y de los que me daba pena es de la gran mayoría, con camisetas de Che Guevara, con camisetas escandalosas. Y cuando llegó el momento de la celebración de la misa, con esas vestimentas terribles, emulaban hacer lo que el resto hacía en el lugar donde estaban celebrando la misa. Obviamente, por lo que se ve externamente, no hacían lo que la Iglesia les pide que hagan y ni creían lo que la Iglesia cree. A eso se refiere, que las palabras del sacerdote deben reflejar lo que la Iglesia quiere, lo que la Iglesia hace. Si el sacerdote debe querer realizar el sacramento. Por tanto, si con esta adición o sustracción pretendiese realizar un rito no conocido por la Iglesia, no parece que se verifique el sacramento, dice Santo Tomás, pues no parece que pretenda hacer lo que hace la Iglesia. La segunda depende de la significación de las palabras. En efecto, puesto que las palabras operan en el sacramento según su propio sentido, como ya se ha dicho, es oportuno considerar si la alteración introducida hace desaparecer el requerido sentido de estas palabras. Porque si desaparece este sentido, es evidente que el sacramento no se realiza. Por esta razón, se insiste tanto en la necesidad de mantener exactamente las palabras de la forma sacramental. Por otra parte, una forma puede contener las palabras esenciales, pero ser inválida por la adición de otras palabras que cambien el significado. Yo he escuchado en algunas de esas misas, ¿no?, que además de dice, este es mi cuerpo, pues ya le colocan cualquier aditivo para los pobres, ¿no? Como si los ricos, pues están ya condenados por ser ricos. Como declara el Misal Romanum, si se añaden palabras que no alteren el significado, entonces el sacramento es válido. Pero el celebrante comete un pecado mortal al hacer tal adición. Des en cuenta la gravedad. Puede cambiarlo, pero cae en pecado mortal. De defectibus. Incluso se considera un sacrilegio grave usar una forma de validez probable, pudiendo usar la forma cierta. Se comete sacrilegio grave empleando una materia o forma que solo con probabilidad es válida, aunque sea con mayor probabilidad que lo contrario, si se puede obtener otra que lo sea ciertamente. Por eso el derecho canónico exigirá, primero, que en la confección, administración y recepción de los sacramentos deben observarse cuidadosamente los ritos y ceremonias que están prescritos en los libros rituales, aprobados por la Iglesia. Segundo,
Cada uno debe acomodarse a su rito, nos dice el Canon 733, porque en la iglesia tenemos muchos ritos. Nuestro rito, como el de la casi totalidad de la iglesia, es el rito romano. Vayamos pues al catecismo romano, a ver cuál es su única y verdadera forma consagratoria. Nos dice, la forma de la consagración del pan es esta. Y recuerden que el idioma de la iglesia, el idioma oficial, es latín, no es el vernáculo. Incluso en los documentos del Concilio Vaticano II, yo he dado clases de esto, ¿no? De los documentos, y muchos que se jactan de decir que en el concilio, que el concilio lo hizo, que en el concilio dicen, ni siquiera han leído los documentos conciliares. Y ahí dice que el idioma para la Santa Misa es el idioma del latín. Pero ¿quién usa? Ni siquiera hoy en el Novo Sordo. Pues la fórmula para la consagración del pan es esta. Hoc est corpus meum. Este es mi cuerpo. Y por lo que se refiere a la consagración del vino, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Este es el cáliz de mi sangre, del nuevo y eterno testamento, misterio de fe, que por vosotros y por muchos, no por todos, será derramada para la remisión de los pecados. De estas palabras muchas se deducen de las Sagradas Escrituras, y algunas se conservan en la Iglesia por tradición apostólica. Por eso, en las nuevas liturgias eliminan todo lo que determina un verdadero sacrificio. Alteran el texto del canon y hasta el modo de decirlo. Así, lo que hacen es simplemente narrar en voz alta y en lengua vernácula el relato de la última cena en dirección al pueblo. De hecho, lo llaman relato o narrativa de la institución, pues son palabras dichas a modo de relato histórico, de recordatorio o memorial, como cuando uno relata cualquier historia. Y los relatos, lógicamente, se dirigen a un público que tiene que poder oír y comprender. Por eso ese relato se hace en voz alta, lengua vernácula y hacia la gente. Y miren, uno de los cambios también muy sutiles que hicieron cuando yo estuve de misión hace algunos años en varios países, particularmente en Ecuador, donde yo nací, hubo un obispo que pidió a la imprenta de los salesianos que impriman la hojita dominical. Empezó como algo que iba a ayudar al pueblo. La idea era otra. Yo conocí al exorcista de esa ciudad. Y él habló con el obispo y le dijo, no haga eso, padre obispo. Él sabía lo que hacía, creo yo. Que Dios se apiade de su alma. Claro, primero los sacerdotes empezaron incluso a eliminar, a no usar ya el misal del Novo Sordo, sino a seguir la hojita dominical. Y la gente hacía lo mismo, con la tremenda bulla que eso originaba. Y ahora, en las misas Novo Sordo, pues cada uno lee incluso, y hasta en voz alta hacen las peticiones. Eso se convirtió en el misal romanos del Novo Sordo. Por el contrario, en la Sagrada Liturgia Católica, el sacerdote pronuncia las llamadas palabras de la consagración, verba consacrationis, no en modo narrativo, sino en modo sacramental y afirmativo, en voz baja y en la sagrada lengua litúrgica, el latín, diciéndolas en persona Christi, ocurriendo aquí y ahora. Pues si no se dicen de este modo, ojo, no se produce la transubstanciación.
De hecho, la Iglesia siempre ha enseñado que cuando estas palabras se dicen como parte de una narración, como ocurre cuando uno lee el Evangelio, no ocurre la consagración. Es más, en la liturgia católica estas palabras ejecutivas son acompañadas de todo un conjunto de gestos y posiciones del sacerdote que remarcan la acción consagratoria y sacrificial, formando así un signo total. Como nos decía el padre Ferreres cuando vimos la cuestión de la confección de los sacramentos. Esto es grave, queridos hermanos. Si se han dado cuenta, fue todo un plan maquiavélico, un plan demoníaco para apartarnos del sacrificio de Cristo. Bien, continuaremos en la segunda parte de la Santa Misa porque es un poco larga y no quisiera dejar nada que les pueda confundir o no aclarar cosas que son importantes dentro de esta batalla. Recuerden, el fin del demonio es quitarnos la misa. Lo ha hecho en una gran parte del mundo. De esta manera, estamos sin sacramentos, muchos de nosotros. Y además tenemos increíbles dudas de la validez de algunos de estos, como también, como les acabo de explicar, si nos están dando el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo, o solo son obleas, porque no se hace lo que la Iglesia ha prescrito, de la manera que la Iglesia lo ha prescrito en el canon romano. Bien, queridos hermanos, entonces, vamos a ver si tenemos preguntas. Bien, entonces, aquí tenemos una hermana que nos dice, o un hermano, perdón. Fui bautizado en la iglesia maronita y asisto a misa en el rito bizantino, la iglesia católica greco-melquita. Fabuloso, bendiciones. Quisiera que vayan hilando, ya para terminar, nos quedan 7 minutos para la hora. Es un programa largo, no es cuestión únicamente decirles estamos en batalla, en una batalla espiritual. ¿Y qué? Miren, a mí me pasaba cuando yo daba cursos y formación en varios países y varias diócesis, incluso con sacerdotes y religiosas, cuando yo explicaba la doctrina social de la Iglesia, de la manera que debe ser explicada, los sacerdotes me decían, lo siento, pero no entiendo, ¿yo para qué voy a leerme tantos documentos que desde la Rerum Novarum hasta la 80ª Adveniens, luego con Juan Pablo II, luego nos viene esto otro, hasta terminar con Benedicto XVI, con Deus Caritas Est, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Dice, no tenemos tiempo los sacerdotes para leer tanto. Y en realidad, todo esto lo que ha hecho es, al igual que lo que estamos viendo con la liturgia, llenar de documentos donde nos hablan de 1000 maneras del problema. Sabemos del problema. ¿Cuál es el problema económico? Como lo dijo Pío XI, que el dinero es a la economía como la sangre es al cuerpo humano, que quien tiene el control del dinero controla la vida de toda la sociedad, al igual que quien controle la sangre en el cuerpo humano, pues controla la vida de esa persona. Por eso decía, no es dable que un bien común, que es el dinero, pueda estar en manos de centros privados. Eso es todo el meollo del asunto. Pero se confunden con tantos escritos, ven al árbol, pero no van a la raíz del problema. La Iglesia nos ha avisado, pero no hemos hecho caso. Por eso estamos como estamos, cerca de ya pertenecer de alguna manera a este nuevo sistema tecnológico donde no podremos comprar ni vender. Pero lo más grave de todo esto es la apostasía, el haber abandonado a Dios. Muchos lo hemos hecho tal vez por este proceso de protestantización, porque no sabíamos. Yo no juzgo a nadie, ni sacerdotes ni nadie. He visto que muchos de ellos son víctimas. No les permitieron estudiar la tradición. Es más, les segregaban, les maltrataban, les amenazaban con sacarles del seminario si se atrevían a revisar la tradición de la Iglesia. Muchos de ellos son víctimas. Oremos por ellos, y si alguno de ellos me escucha, que Dios le dé la gracia de que tome la decisión
de ser ese sacerdote de Cristo y no sacerdote del obispo. No estoy llamando a desobediencia, simplemente como dicen los evangelios, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces lo mismo pasa en este proceso de esta gran batalla espiritual, que muchos nos hablan que estamos en una batalla espiritual, que el laico tiene que actuar, y claro, nos dicen a nivel político, a nivel económico, bien, pero es muy tarde. No soy pesimista, soy objetivo. Yo más de 23 años he trabajado en varios países, he ofrecido becas a jóvenes para que puedan estudiar economía, para que puedan estudiar política, llevarles a Canadá para que se formen. Nadie aceptó. No, estaban muy ocupados. Estaban por casarse o por tener su segundo PhD, sus títulos, sus doctorados. No es importante eso. Y por eso estamos como estamos. Además de que se nos ha quitado el santo sacrificio del altar. Por eso estamos viviendo en una sociedad que no tiene esa vida sobrenatural. La Santa Misa, la misa de siempre es la que nos da las gracias del cielo, porque Cristo es adorado como quiere ser en el culto que Él instituyó. Oremos, hermanos, porque la situación es grave. Todos estamos en esto. Nos han engañado, nos han llevado hacia un callejón sin salida. Pero para ahí está María Santísima, la corredentora, la medianera de todas las gracias, le pese a quien le pese y le cueste a quien le cueste. En el corazón de ella nos vamos al desierto. Que Dios les bendiga. Oremos los unos por los otros. Y si Dios lo permite, pues estaremos aquí el próximo lunes. Dios le pague a Sara Revole. Nos ha ayudado con, estoy empezando a manejar este YouTube. Dicen que se puede aquí hacer donaciones. Les agradezco de todo corazón porque la misión necesita. Ustedes saben, nosotros vivimos de la providencia de Dios, pero esa providencia actúa a través de ustedes. No tengan miedo, no se van a quedar pobres. Es más, nos vamos a quedar todos sin nada. No vamos a poder comprar incluso con los cientos o miles de dólares que pongamos debajo del colchón. El dinero en efectivo no va a valer nada. Apoyen a esta misión o apoyen a cualquier otra misión. Hagan caridad. Ganen puntos para el cielo. Dios le pague, señorita Sara Reboledo. Muchas gracias a todos. Y bien, sí, ¿será que todas estas innovaciones nos llenan de duda y de desesperanza? No, un católico no puede estar desamparado o desesperado. No, el católico no. Lean el libro del Apocalipsis. Levanten la cara que vuestra liberación se acerca. El Señor no dijo que iba a ser fácil, pero dijo que vale la pena. Esto tiene que pasar. La iglesia está sufriendo esta última etapa de su vida terrenal. Tiene que pasar por esta apostasía, sino ¿cómo viene Jesús? Entonces no debemos estar ni confundidos ni desesperados. Por favor, Cristo es superior a todo. Nuestro Señor ha vencido al mundo. Y Él nunca nos dejará sin sacramentos. Recuerden, incluso como en Fátima, un ángel vino y dio la comunión a los niños. Fe, nos falta fe. Bien. Debe elevarse el pan y el cáliz antes sin poner las manos sobre las especies. Ya, en el rito tradicional yo no quise meterme en eso porque me hubiera tocado pues una hora más de explicar cómo se debe hacer la consagración. Les remito al texto que les refiero sobre la Santa Misa. Yo les voy a indicar, voy a poner el libro en cuestión para que ustedes lo busquen. Ahí está explicado cómo se debe hacer. Y si no, pues, como les decía, los que puedan, consíganse en el misal diario. Ahí está todo. ¿Cómo, cuándo debemos arrodillarnos, cuándo hay que tocar la campana, por qué, para qué es lo que pasa en cada acción? Y una misa baja, como se la denomina, pues demora una hora. No como las del Novo Sordo, que a veces 20 minutos o 15 minutos. Bien, nos han manipulado la vida sobrenatural, Dios la puede restaurar. Pero ya no aquí. Siento decirle, no porque no crea que Dios puede hacerlo todo, Él puede hacerlo todo. Pero le hemos abandonado a Él y Él nos ha dejado. Recuerden, San Juan Eudes decía que nosotros merecemos, mejor dicho, nosotros tenemos los sacerdotes que nos merecemos.
El pecado ha llegado a tal punto. La apostasía nuestra ha llegado a desbordarse. Si ya en Fátima la Santísima Virgen María nos dijo que ya no podía sostener el brazo de su hijo, que el cáliz estaba por derramarse, ¿cómo estamos ahora? Abortos en todo el mundo, miles de millones de niños asesinados. Pero ojo, a pesar de que el aborto es un crimen abominable, no es el mayor pecado. El mayor pecado es la apostasía. Y lo que se nos viene va a ser fuerte, pero agárrense. Agárrense de la mano de María Santísima, medianera y corredentora. Es un gusto compartir esto con ustedes. Insisto, yo también fui víctima. Yo no conocí sino cuando me interesé realmente por conocer a mi iglesia, allá en los años 1989. Ahí empecé a ver con claridad cómo nos habían engañado. Y luego tuve la gracia de encontrarme con estos misioneros que celebraban la Santa Misa de siempre y me enamoré completamente. Bien, que Dios les bendiga. Pues bien, ya no hay más preguntas. Una muy buena noche. Hasta pronto. No es ideología, es devoción, es reverencia, es adoración y es sacrificio. No es ideología, es gracia, es silencio sagrado, es belleza, es unidad. No es ideología, es liturgia sagrada, es obediencia, es fidelidad. No es ideología, es misterio, es el cielo en la tierra. No es ideología, es la fe de nuestros padres, es el latido del corazón de la Iglesia, es encuentro con Dios, es alimento para el alma, es el silencio que habla con Dios, es el eco de la fe de los apóstoles, es puente entre el cielo y la tierra, es el alma de nuestra fe. No es ideología, es misa, es Cristo, es Dios.